Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del día de hoy nos muestra varios rasgos de Jesús. Y estos rasgos de Jesús nos ayudan a prepararnos en este tiempo de Adviento. Primer rasgo de Jesús: cómo Jesús está en su labor misionera, en el anuncio de la palabra de Dios, en toda su labor de anunciar, de sanar, de ayudar a las otras personas. Fíjense cómo comienza el Evangelio del día de hoy. Nos dice que Jesús estaba recorriendo ciudades, aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando el Evangelio. Eso es lo que estaba haciendo. Y junto con ese anuncio, con las enseñanzas, también vemos a Jesús curando a las personas de todas las dolencias, de todas las enfermedades. Entonces, vemos ahí, en esa labor misionera de Jesús, tanto la enseñanza, las palabras de Jesús, como las acciones, que son acciones de sanación, de curación de las otras personas, de los demás, de los necesitados, de los enfermos. Entonces, ahí vemos ese contexto. Jesús es una persona en movimiento. Jesús no se queda en un solo lugar, va recorriendo los diversos lugares, pueblos, aldeas del pueblo judío. Entonces, lo que Jesús nos enseña aquí es que nosotros, como seguidores suyos, también tenemos que ser ese ejemplo de servicio, de personas activas, de personas que no nos quedemos con los brazos cruzados, que sigamos el ejemplo de Jesús y que vayamos atendiendo a las otras personas, que vayamos sirviendo a las otras personas, que con nuestras cualidades, con nuestras capacidades, con nuestros talentos, ayudemos a los demás. Eso es importante. El seguidor de Jesús, el creyente, se debe distinguir por ser una persona de servicio. Eso es lo primero que nos muestra Jesús en el Evangelio de hoy. Cómo Jesús va recorriendo los diferentes lugares, las diferentes regiones, ayudando, sirviendo, saliendo de sí mismo, enseñando de palabra, pero también con sus acciones. Y en segundo lugar, vemos también otro momento del Evangelio que es muy bonito, y es que Jesús siente compasión. Él observa la realidad, él observa las situaciones que están a su alrededor, y entonces él siente esa compasión y quiere ayudar a las personas, quiere salir a ayudar a estas personas que están necesitadas, que tienen dificultades, que viven problemas, pero también siente como su pueblo son como ovejas que no tienen pastor, es decir, que están como a la deriva, que están desorientadas. Entonces, ahí vemos una característica propia de Jesús, que es la compasión, que no es una lástima, no es una lástima, no es, ay, pobrecito tú, y te voy a ayudar con un pañito de agua tibia y ya tú tranquilo. No es eso no es lo que hace Jesús. Jesús siente una compasión, un dolor profundo, se conmueve ante las realidades de sus hermanos, de las personas que están alrededor. Y eso es lo que nosotros también tenemos que seguir, que nosotros tenemos que aplicar en nuestra vida. Nosotros no podemos ser indiferentes ante las realidades de los demás, ante las necesidades de los demás. Estamos llamados a mirar, oye, esta persona tiene una situación difícil y yo, desde mi posición, desde mis capacidades, desde mi forma de ser, desde las cualidades que yo tengo, ¿cómo yo puedo ayudar a esta persona? ¿Cómo yo puedo salir de mí mismo y servir al otro? Entonces ese es el ejemplo de Jesús, y por eso Jesús, mire lo que dice: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Miren qué invitación tan bonita que nos hace Jesús. Miren que Jesús hace un servicio desinteresado, pero Jesús no busca protagonismos. No dice, no, yo puedo con todos y yo hago el trabajo solo. No, Jesús
invita al pueblo que se ruegue para que se envíen más obreros. Es decir, el servicio a los demás, ayudar a los demás, la misericordia se vive en comunidad. Todos nosotros caminando juntos como comunidad, como hermanos en la fe. Esa es la invitación que nos hace Jesús. Por eso hay que rogar para que envíe más obreros a la mies. Y no solamente pensemos en sacerdotes, en religiosos, en religiosas, en misioneros. Sí, el Señor ojalá llame más sacerdotes, más religiosos, más religiosas, más misioneros a su servicio. Pero esta tarea de anunciar la palabra de Dios, de anunciar el Evangelio, no es solamente para los religiosos, sacerdotes y religiosas, sino también para todo creyente. Desde el lugar donde tú te encuentres, mi querido cristovidente, con las personas que te rodeen, tú estás llamado a practicar la misericordia, a sentir compasión por la otra persona, a salir a su encuentro, a ayudar a los demás. Esa es la invitación que nos está haciendo Jesús. Entonces, cuando nosotros decimos rogar al Señor, a Dios, para que envíe más obreros, no es solamente envía a otros, sino, Señor, envíame a mí a anunciar con mi estilo de vida, con mi forma de actuar, con mis cualidades, con mis talentos, con mis capacidades, a servir a los demás. Eso es lo que nos enseña Jesús. Y fíjense que Jesús no solamente lo enseña de palabra, no. Pídanle a nuestro Señor, pídanle a Dios Padre que envíe más obreros y yo me quedo aquí cómodo. No, Jesús pone el ejemplo. Jesús nos enseña a servir. Jesús nos enseña a practicar la misericordia. Jesús nos enseña a vivir el amor de Dios en nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestro diario acontecer. Esa es nuestra tarea, mis queridos cristovidentes, que nosotros sigamos el ejemplo de Jesús. Este evangelio, según San Mateo del día de hoy, en los capítulos 9 y 10, es muy esclarecedor para nosotros. A nosotros como nos ilumina bastante para ponerlo en práctica. No es solamente decir, ay Jesús, cómo ayudaba y cómo servía a los demás, sino siguiendo el ejemplo de Jesús, ahora yo qué tengo que hacer. Yo cómo me pongo al servicio. Como decimos aquí coloquialmente, me tengo que poner las botas para trabajar y para servir a los demás. Pero servir en una actitud también contemplativa, porque podemos tener una tendencia, mis queridos cristovidentes, y es que nos volvemos muy activos, vamos a servir, pero se nos olvida también conectarnos espiritualmente con el Señor. Por eso, para vivir la misericordia, mis queridos cristovidentes, necesitamos ser personas de servicio, ser personas de acción, pero también ser personas de oración, ser personas de contemplación, que podamos reconocer el rostro de Dios en nuestros hermanos, en todas las personas que están a nuestro alrededor, en todas las personas con las que vivimos cotidianamente. Entonces, en esas situaciones cotidianas, precisamente, mis queridos cristovidentes, estamos llamados a reconocer el amor de Dios, a reconocer la presencia de Dios, a reconocer el rostro misericordioso de Dios. Y allí, en esa actitud de contemplación, de reconocer el amor de Dios, nosotros salimos de nosotros mismos, salimos de nuestra comodidad, salimos de nuestro individualismo para servir a los demás. Pidámosle a nuestro Señor que nos ayude a todos nosotros a tener estas actitudes de Jesús, a tener estas cualidades de Jesús, a ser personas de servicio, incansables, de salir al encuentro de la otra persona, pero también ser personas de misericordia, personas que a través de la contemplación y de la oración reconozcamos el rostro amoroso de Dios. Que el Señor nos bendiga, nos acompañe en esta jornada y pidámosle que de verdad nos ayude a todos nosotros a crecer en estas actitudes de misericordia hacia nuestros hermanos. Bendice Dios Todopoderoso a nuestros queridos cristovidentes que han participado de este espacio, nuestro pan de cada día. Ayúdanos, Señor, a ser misericordiosos como tú eres misericordioso, para que podamos practicar el amor y la misericordia con nuestros hermanos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Continuemos con la programación de Cristovisión, viendo el mundo con los ojos de Jesús. Reflexión del Evangelio.